A lo largo de los siglos, hombres y mujeres han sido puestos a prueba, enfrentando situaciones que parecen imposibles. ¿Qué puede hacer que alguien enfrente a un gigante, desafíe el poder de reyes o permanezca firme ante la muerte? La respuesta es la fe, una fuerza invisible, pero imparable, que tiene el poder de mover montañas y cambiar destinos. Héroes de la antigüedad vivieron vidas que demostraron el poder de creer, y sus historias resuenan en nuestros días. Abraham, un hombre con una promesa de Dios, vivió una vida de fe sin precedentes. Cuando Dios le pidió lo impensable, ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, su corazón se llenó de dolor, pero su fe no flaqueó. Confío en Dios, pensó, mientras subía la montaña con Isaac. A cada paso, el peso de la prueba se hacía más grande. Isaac preguntaba: «Padre, ¿dónde está el cordero?». Y Abraham solo respondía: «Dios proveerá». En el altar, mientras Abraham levantaba el cuchillo, Dios intervino. La fe de Abraham fue recompensada y, en su lugar, Dios proveyó un cordero para el sacrificio. En un campo de batalla en el que todos los soldados de Israel temblaban de miedo, un joven pastor llamado David se presentó ante el gigante Goliat. «¿Quién es este filisteo para desafiar a los ejércitos de Dios?», clamaba David. Confiando solo en Dios, sin armadura ni espada, David tomó su honda y recogió 5 piedras del arroyo. Mientras Goliat se burlaba de él, David lanzó una sola piedra, que se clavó en la frente del gigante. Goliat cayó, y el ejército de los filisteos huyó. David demostró que no era su fuerza, sino su fe lo que lo hacía invencible. Daniel, conocido por su sabiduría y fe, fue arrojado a un foso de leones hambrientos por negarse a dejar de orar a Dios. Pero Daniel no tuvo miedo. Durante toda la noche, oró, confiando en que Dios lo salvaría. Y los leones, que debían atacarlo, no lo tocaron. A la mañana siguiente, cuando el rey Darío vino a revisar el foso, encontró a Daniel ileso. Asombrado, el rey declaró: «El Dios de Daniel es el único Dios verdadero». La fe de Daniel lo había protegido de lo que parecía ser una muerte segura. Sansón, el hombre más fuerte que jamás haya existido, fue traicionado por Dalila, la mujer que amaba. Lo capturaron, lo cegaron y lo encadenaron. Pero en su momento más bajo, Sansón pidió a Dios una última vez que le diera la fuerza para vengarse de sus enemigos. En su último acto de fe, Sansón empujó las columnas del templo filisteo, y todo el edificio se derrumbó sobre él y sus captores, destruyéndolos. Su fe y su arrepentimiento le devolvieron la fuerza en el momento final. Estos héroes bíblicos nos enseñan que la fe puede cambiar el destino, que puede vencer lo imposible y darnos la fuerza en nuestros momentos más oscuros. Abraham, David, Daniel y Sansón no eran perfectos, pero su fe les permitió hacer lo impensable. ¿Qué desafíos enfrentas hoy que podrían transformarse si crees en el poder de la fe? Si te gustó este video, recuerda suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras. Gracias por acompañarnos.